Muy buenas tardes, amigos, amigas de Alex Comunica. Estamos aquí en directo. Ahora mismo son las 5:05, emitiendo para todo el mundo desde todas las plataformas de Alex Comunica TV. Hoy iniciamos este martes 11 de junio, en un programa especial dirigido sobre todo a vosotras, a aquellas mujeres que estáis pasando por los efectos de la menopausia o la premenopausia. Dicen los médicos, sobre todo los fatalistas, aquellos que tienen el fatalismo, que bueno, ya empieza la menopausia, todo es decadencia, vamos ya de caída, ¿no? Y baja la libido, baja el sistema inmunitario, que si ya vienen los problemas típicos o de insomnio, retención de líquidos, que si engordamos porque sí, por muchas dietas que hagamos, bueno, que sepáis que eso es reversible, que el cuerpo es reciclable, ¿eh? Y eso lo sabe muy bien nuestro invitado, nuestro especialista en nutrición y salud 3.0, Alex Jiménez, que nos acompaña hoy aquí en directo. Alex, bienvenido. Muy buenas, gracias. Encantado de estar otra vez aquí contigo y con vosotras, chicas, que anda que no nos habéis taladrado a mensajes para que tocáramos algunos puntos en esta semana, ¿eh? Sí, porque a raíz de los programas que estamos haciendo tanto en YouTube como en Instagram con Alex Jiménez, claro, hay muchas dudas, ¿no? Porque es cierto que a partir de una edad determinada, por desgracia cada vez más temprana, porque ese antaño la menopausia quizás iniciaba con, yo qué sé, pues con 50 o 55 años, ahora incluso con 30, hay mujeres que ya empiezan a tener síntomas de premenopausia. ¿Por qué? Estilos de vida, estrés, hay un factor emocional obviamente, pero también de lo que comemos, de la contaminación que hay, que os voy a explicar que no sepáis. Bueno, pues que sepáis que eso se puede cambiar, eso se puede revertir. Alex, hay vida después de la menopausia y durante la menopausia y también antes de la menopausia. Hay vida, hay mucha vida y lo mejor de todo es que hay esperanza, porque si eso fuera, si es todo esto que os sucede, como os hablo a vosotros, a vosotras, chicas, sabéis, cuando os hablo de los síntomas, sabéis cuáles son. Sabéis que es ganancia de peso, retención de líquido, retención de grasa, no podéis casi adelgazar, no tenéis energía, incluso se os olvidan las cosas, un poco de depresión, o mucha en algunos casos, dormís mal, insomnio, malas digestiones, altibajos hormonales de todo tipo, bueno, y cosas que pueden desembocar en enfermedades mucho más graves. Bien, hay mucha esperanza porque todo esto no le sucede a todas las mujeres, te sucede a ti y a tu círculo cercano, pero no ha sucedido toda la historia de la mujer, ni le sucede a todas las mujeres en el presente, ni en el mundo en el que estamos. Eso quiere decir que hay ciertas cosas que están haciendo que tengas esos síntomas y si las conoces, las puedes evitar y puedes hacer lo que te va a ayudar a estar mejor y a no caer en las garras de esos síntomas que al final son problemas de la vida moderna. Y ahora os explicaré. Pero lo primero que tenéis que tener claro, clarísimo, es que la menopausia, la perimenopausia o la premenopausia y la posmenopausia, o sea, el antes, el durante y el después, todos esos síntomas que tenemos ahí no son ni normales ni son naturales. Eso está causado y, por lo tanto, si está causado, se puede descausar, puedes evitar que se generen sabiendo los puntos importantes, los puntos directrices, ¿sí? Mirad, algo que tenéis que tener en cuenta y quedaros con esta frase, que yo sé que como además suena muy raro, es fácil quedarse con ella, tiene más importancia para saber cuántos síntomas tienes, cuántos síntomas vas a tener y cuántas enfermedades vas a tener. Es más importante tu código postal que tu código genético. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque todos esos síntomas, todos esos problemas y la mayoría de las enfermedades hoy en día se producen porque estamos metidos en núcleos industrializados. Todos estos efectos secundarios de perimenopausia, menopausia y posmenopausia, cuanto más cerca o dentro estás de un núcleo muy industrializado de una gran ciudad, más síntomas vas a tener. Cuanto más te alejas, menos vas a tener. No es que te alejes un fin de semana, me refiero a cuanto más te alejes en tu vida. Por ejemplo, las mujeres que están en un entorno muy rural, viviendo en el campo con sus gallinas, sus cabras, sus cosas,
prácticamente no tienen esos síntomas que tienes tú. Los tiene tu amiga, tu hermana, tus compañeras de trabajo, lo tienen todas las mujeres que tú conoces con las que tú te relacionas. Pero si tú te vas a un pueblo, en una aldea rural, te aseguro que allí los síntomas que tienes son mínimos. También tienen, pero mucho menores que los que tienes tú. Y si te fueras a una aldea perdida de la mano de Dios, ahí totalmente escondida en la naturaleza, esas aldeas no tienen estos síntomas. De hecho, ni siquiera tienen palabras para referirse a los sofocos, a la sequedad vaginal, a la falta de deseo sexual, a la menopausia. No tienen palabras para ello porque no sucede. ¿Cómo van a poner una palabra para algo que ellos no conocen? Para algo que para ellas no existe. Luego te explicaré exactamente por qué el mundo industrializado está generando esto. Pero lo que tienes que entender también es que no solo el mundo industrializado está generando estos problemas en tu salud, sino que el mundo, la industria farmacéutica y la industria médica han convertido un proceso natural y no traumático, lo han convertido en una enfermedad. Algo no se convierte en una enfermedad, solo se convierte si el médico te dice esto es una enfermedad. Pero no lo es. La menopausia, chicas, cuando llega el momento en vuestra vida en el que llega la menopausia, ¿qué pasa? Que perdéis la capacidad de menstruar, ¿vale? Y no pasa nada, es algo totalmente normal. Ahí no empieza el final de tu vida, no pasa nada, no es ninguna enfermedad. Es un estado normal, pero te han hecho creer que es una enfermedad. ¿Por qué? Porque entonces tú vas al médico, tienes los síntomas y el médico te dice, claro, esto es una enfermedad. Y además, ¿sabes qué? Yo, como médico, me han enseñado y te lo digo, o sea, no te lo estoy diciendo yo, esto es lo que te diría tu médico. Te diría, yo soy tu médico y sé que esto está causado por una falta de estrógenos. Así que vas a tomar estrógenos, pero no estrógenos naturales, ¿no? Vas a tomar los sintéticos de laboratorio, o sea, de farmacia. ¿Por qué? Pues porque entonces te van a poder dar los medicamentos de la farmacia que al médico le han enseñado que te tiene que recetar para curarte. El médico piensa que te va a curar, tú no te curas, tú no mejoras, pero te tomas esos estrógenos que tienen gravísimos efectos secundarios. De hecho, los estrógenos sintéticos, a nivel médico, a nivel científico, en el propio prospecto ya te ponen los increíbles peligros y efectos secundarios que tienen. Uno de los más grandes, de los que más sufrís, son la retención de agua, la retención de grasa, la obesidad, pero los más graves son, por ejemplo, la altísima incidencia de cáncer de mama y de cáncer de endometrio. Eso lo causan los estrógenos sintéticos. Y aún así, siguen recetándolos como si fueran golosinillas que tomar. Pero no pasa nada, porque todos los efectos secundarios que tú vas a tener por tomar esos estrógenos, no sucede nada porque ya la industria farmacéutica tiene un montón de medicamentos para intentar paliar y que no notes esos efectos secundarios que te están causando los estrógenos. Y cuando los tomes mucho tiempo, esos eliminadores de efectos secundarios te causarán efectos secundarios y tendrás que volver a medicarte. Te das cuenta al final, cuando todo eso se puede solucionar de manera natural, porque hay miles y millones de mujeres a las que no les pasa. Puedes hacer que no te suceda a ti. Ten en cuenta que sí hay una disminución, cuando llega la menopausia hay una disminución de los estrógenos, pero una disminución no es que te quedes a cero. Aproximadamente hay una disminución entre el 40 y el 60%. De media vamos a poner un 50% menos de estrógenos generas en tu día a día. No pasa nada. Esos son suficientes, o sea, insuficientes estrógenos para seguir menstruando, pero suficientes estrógenos como para que tu cuerpo cumpla con todos los roles biológicos, con todos los sistemas metabólicos que tiene que cumplir, sin ningún problema. Pero a ti te dan estrógenos sintéticos para engancharte a un tipo de medicación que no te va a ayudar y que vas a tener que estar tomando siempre. Mira, todos estos efectos, también ten en cuenta que la menopausia y todos estos efectos, estos síntomas, normalmente se generaba 50, 55 años. Se va adelantando, cuanto más avanzamos en la historia, más se va adelantando. La perimenopausia antes sucedía 2, 3 años antes de tener la menopausia. Hoy en día está sucediendo hasta 15 años antes de tener la menopausia. O sea, 15 años antes, si tú tienes la menopausia ahora, por ejemplo, con 40,
Pues con 25 años ya puedes estar empezando a sufrir efectos de la premenopausia, que son los mismos efectos que la menopausia, pero van de menos a más y van en aumento. Y eso es por el cambio hormonal que están produciendo en vuestros cuerpos. Todos estos síntomas, estos malestares que tenéis, esta pseudo-vida o semivida que estáis teniendo, porque no es la vida normal que conocéis, no es la vida de estar a gusto y feliz, estáis sufriendo, la mayoría, no todas, pero la mayoría. Todo es por un desequilibrio de dos cosas. Es un desequilibrio hormonal y un desequilibrio de ciertos elementos. Hay una serie de desequilibrios que se basan en la carencia y otros en el exceso. Por ejemplo, los síntomas y los problemas de salud, porque todo síntoma significa que hay un problema de salud, esos síntomas se producen por ciertos elementos de carencia o de exceso. Los de carencia, por ejemplo, cuando tienes una carencia de colesterol, que ahora lo explicaré, cuando tienes una carencia de pregnenolona, de progesterona, de testosterona, de tiroides, de melatonina, o de DEA, que es dehidroepiandrosterona. Vale, pues esos son hormonas y elementos que si tienes una carencia de ellos, tienes cada vez más síntomas y cada vez peor la salud. Hoy os voy a contar una de las maneras en la que podemos potenciar todas esas hormonas. Y luego los excesos. Hay otros elementos del desequilibrio que se basan en el exceso. Si tienes demasiado de estos que te voy a decir, esto también destruye tu sistema hormonal. Son el cortisol, la insulina, los disruptores endocrinos, o sea, los desequilibradores hormonales, pesticidas, plásticos, medicamentos. Dentro de los disruptores endocrinos están los senoestrógenos, que ahora también te hablaré de ellos, son súper peligrosos. Realmente hay 51 realmente elementos que causan un desequilibrio hormonal. Hay 26 que son causas por un defecto, o sea, porque tienes menos hormonas y menos elementos. Y hay 24 situaciones o 24 factores que si tienes un exceso de estos 24 también causan una destrucción de tus hormonas y por lo tanto más síntomas, ¿bien? Hoy evidentemente no puedo hablaros de todos, pero os voy a hablar de uno que potencia tus hormonas, cómo tener más de ese, y otro de cómo tienes que evitar un elemento que las destruye por completo. ¿Ven? Ven, vamos rapidito a apuntar, ¿eh? Mira, igual que un edificio necesita ladrillos y cemento, es como su materia prima, ¿no? Para construir un edificio que es cemento y ladrillos, ¿vale? Bueno, y agua. Bien, pues esos son los elementos para construir un edificio. ¿Cuáles son los elementos para construir tus hormonas sexuales? Porque todo esto sucede, todos estos problemas suceden por una falta de tus hormonas sexuales. Sin hormonas sexuales no sucede nada, chicas, nada. O sea, si tienes pocas hormonas sexuales, eres una mezcla entre una piedra y una lombriz. No tienes ganas de vivir, no tienes energía, no tienes ánimo, no tienes nada. Vosotros lo sabéis, cuando tenéis un bajón hormonal no tenéis ganas ni de salir de la cama. Y un hombre también, pero hoy estamos centrándonos en vosotras. Entonces, hay un elemento que genera todas las hormonas de tu cuerpo. Escucha que no he dicho muchas, he dicho todas. Todas las hormonas sexuales de tu cuerpo, mujer, y las del hombre también, provienen de un solo elemento, una materia prima. Y esa materia prima es la que te han dicho por activa y por pasiva que es el demonio, que te va a matar, que va a destruir tus arterias y tu corazón. Te han dicho que no lo comas, que no lo tomes. ¿Sabes cuál es? El colesterol. Ese colesterol es el que genera todas las hormonas de tu cuerpo. Todas. Pero te han dicho que no lo tomes, que no lo comas, que lo bajes al mínimo, que te mediques, que tomes medicamentos para bajarlas, para bajar el colesterol y tenerlo lo más bajo posible. ¿Y tú pretendes que tu cuerpo pueda generar tus hormonas? Mira, imagina que el colesterol es esto, ¿vale? Esto es el colesterol y se tiene que transformar en tus hormonas sexuales. ¿Cómo lo hace? A través de las enzimas y las proenzimas que están aquí en medio. Estas enzimas y proenzimas transforman el colesterol en el resto de hormonas. Realmente lo transforman en pregnenolona, que es la reina de las hormonas, y luego esa pregnenolona se transforma, gracias a otros procesos enzimáticos, en todas las hormonas sexuales masculinas y femeninas de tu cuerpo. Hombres y mujeres, todos tenemos hormona masculina y femenina en la proporción adecuada a nuestro sexo, ¿vale?
no a la cantidad de sexo que hacemos al día, sino a nuestro sexo de nacimiento. Vale, entonces, ese colesterol se transforma en estas hormonas desde las enzimas y las proenzimas. Las proenzimas, ¿sabes qué son? Las enzimas son como un mando a distancia, ¿vale? Un mando a distancia para transformar el colesterol en esta hormona o hacer ciertas funciones con él. Pero ¿cómo funciona el mando a distancia? Pues funciona con pilas. Necesita unas pilas, ¿verdad? Pues las pilas del mando a distancia son las proenzimas. Sin proenzimas no puede funcionar tu cuerpo. Tu colesterol no se puede transformar en hormonas sexuales si no es por las proenzimas que activan las enzimas. Y las proenzimas son las vitaminas y los minerales. Esas vitaminas que te han dicho que estás comiendo en suficiente cantidad, si te tomas una ensaladita y un par de frutas al día, ¿verdad? Bueno, pues hoy no me puedo parar a explicar esto extensamente, pero te lo resumo en 2 frases. Si sigues las recomendaciones oficiales de que comiendo ese tipo de alimentos y en esa cantidad vas a tener las suficientes vitaminas, vas a tener la suficiente cantidad de vitaminas para no morir por una enfermedad carencial, que está bien, pero vas a tener aproximadamente entre 10 y 100 veces menos cantidad de las vitaminas que necesitas para que tu cuerpo genere todas las hormonas que necesita y, por lo tanto, que funcione como tiene que funcionar. Por lo tanto, vas a estar tomando la suficiente cantidad para sobrevivir, pero la insuficiente cantidad para poder vivir con salud y generar todas tus hormonas. Así que, fíjate si son importantes tanto el colesterol como las enzimas y las proenzimas, que son esas vitaminas que tienes que tomar para poder transformarlo en el resto de hormonas sexuales. ¿Bien? Porque son el resto de hormonas sexuales las que te van a mantener con salud y sin síntomas, sin problemas de salud. Eso va a suceder si generas la suficiente cantidad de hormonas. Hay muchísimas más cosas que ayudan a generar las hormonas, pero esta es clave y tienes que aprenderla. El resto de los 26 factores que aumentan la producción de hormonas y que eliminan los síntomas, los tenemos en el taller que hemos preparado, que es menopausia, perimenopausia y posmenopausia, elimina los síntomas y vuelve a ser la mujer que eras antes. Ahí vamos a hablar de todo esto y vais a aprender absolutamente todo. Luego, volvemos al tema. ¿Cómo se convierten las hormonas, etcétera? Ya lo hemos visto, pero no te preocupes por decir, bueno, ¿y mi cuerpo cuánta fabrica? ¿Fabrica poca? ¿Fabrica mucha? Tu cuerpo fabrica lo que necesita. Y en el caso de que necesite más o menos, no hay problema, porque lo que hace son esas enzimas y proenzimas son capaces de transformar colesterol en hormonas y son capaces de transformar hormonas en otras hormonas. Loco, muy loco. Pero es capaz de transformar hormonas sexuales masculinas en femeninas o transformar femeninas en masculinas. Fíjate qué caña son las enzimas y las proenzimas que pueden hacer esto por ti. Así que mantienen un control perfecto. Pero si no tienes proenzimas, o sea, si no tienes vitaminas, tu cuerpo no puede producir ni unas hormonas ni otras, ni transformarlas. Y, de hecho, si tienes un exceso de alguna hormona, los procesos enzimáticos se ocupan de eliminar el exceso para que no tengas ningún problema y no tengas efectos secundarios y no tengas nada. El cuerpo funciona genial, pero eso solo funciona cuando las enzimas y las proenzimas están lidiando con hormonas naturales, hormonas que ha generado tu cuerpo, no con hormonas sintéticas. Las hormonas sintéticas no son las mismas que las hormonas naturales. Las han modificado en laboratorio para poder patentarlas y vendértelas. Así que las enzimas y las proenzimas, cuando las ven, dicen, yo no sé qué hacer con esta no es una molécula normal, esta es diferente. Uy, yo no sé qué hacer. Y no pueden hacer nada con ellas. Entonces no pueden derivarlas, no pueden transformar unas en otras si te hace falta y no pueden excretar los residuos. Por lo tanto, vas a tener más efectos secundarios y más daño que te pueden producir los excesos de ciertas hormonas, como por ejemplo los excesos de estrógenos. Los estrógenos, médicamente y científicamente, ya te he comentado, tienen efectos cancerígenos. Tu cuerpo no pasa, pero te hablo no solo de los estrógenos exógenos, o sea, los estrógenos que te dan desde fuera, sino los que tú generas, también tienen efecto cancerígeno, pero no pasa nada porque las enzimas, proenzimas y el resto de hormonas son lo que se denomina como equilibrantes. Entonces, eliminan los efectos secundarios de esos estrógenos, principalmente una de las hormonas que es la progesterona, y equilibra y hace que tus estrógenos no te hagan daño.
Pero si tú sigues teniendo estrógenos y los acumulas por un proceso que os voy a contar ahora y no tienes el resto de hormonas para equilibrar el efecto negativo de los estrógenos, tienes una predominancia de estrógenos, suben y se disparan tus efectos secundarios y las enfermedades relacionadas, que son las que vienen después, que son las más peligrosas, cáncer, etcétera, ¿sí? Fijaros que esto la industria lo tiene todo muy bien atado, ¿vale? Tú vas al médico, tienes efectos secundarios, o sea, tienes síntomas y te dicen, no te preocupes, esto no tiene efectos secundarios, tómate estrógenos, que es lo que te falta. No te va a funcionar y vas a estar cada vez peor y cada vez peor porque no estás arreglando el problema. Además, ¿sabes por qué no tienes una falta de estrógenos? Porque lo que tienes es un exceso de estrógenos a todos los niveles. ¿Te acuerdas que te dije que, te decía, un elemento para aumentar la producción de hormonas, que es el colesterol, y un elemento del que te tienes que escapar porque las destruye? Ese elemento que las destruye se llama senoestrógenos. Seno significa extraños. Entonces son estrógenos extraños. Bien, te lo voy a resumir, pero necesito que sepas la increíble importancia y el increíble daño que hacen los senoestrógenos a tu cuerpo. Están produciendo el exceso de senoestrógenos en todo el mundo industrializado, están produciendo una estrogenización de la población, una disminución alarmante de la testosterona y una disminución alarmante de la fertilidad. O sea, están produciendo una esterilidad masiva a nivel mundial. Y esto lo puedes ver saliendo a la calle porque cada día están abriendo 20 o 30 clínicas de fertilización y para ayudarte a tener niños, etcétera, en tu pueblo, en tu ciudad. Están abriéndolas como si fueran kioscos. Y eso sucede porque las personas cada vez tienen más problemas por el problema de los senoestrógenos. Estos senoestrógenos son muy parecidos a los estrógenos normales, pero ¿qué sucede? Que tienen una variante. Y la variante es que están producidos por la industria petroquímica. No están en el mundo natural. Están producidos por la industria petroquímica. Esta industria son los que hacen tus botellas de agua, son los que hacen las botellas de agua mineral, los envases de la comida, las latas, los botes, las bolsas, los paquetes, todo donde viene tu comida, eso está hecho por la industria petroquímica. Y esos plásticos, esos envases de cartón, que tú te piensas que es cartón, pero no es cartón porque tiene una base plástica, si tú echas una gotita de agua en el cartón y no se empapa el cartón, es que ese cartón tiene plástico. Para que no se empape, por eso los vasos de cartón no son de cartón, son de plástico, te engañan, son de cartón por fuera. Todo eso de la industria petroquímica tiene petróleo directamente, los subproductos del petróleo y estos senoestrógenos. Estos senoestrógenos son estrógenos que llegan a tener, atención, 1000 veces más potencia estrogénica que tus propios estrógenos, los que tu cuerpo genera. Eso quiere decir que estás todo el día bebiendo, comiendo, porque todos esos senoestrógenos que están en la botella y que están en los envases de la comida pasan a formar parte del agua y de la comida, poco a poco, en pequeñas cantidades, todos los días, en todo lo que bebes y comes. Eso quiere decir que cada día van a haber más cantidad de senoestrógenos que entran en tu cuerpo y que se quedan ahí y que empiezan a funcionar como estrógenos, pero con 1000 veces más potencia. Cada molécula de senoestrógeno tiene 1000 veces más potencia estrogénica que un estrógeno normal. Así que imagínate si un exceso pequeño de estrógenos ya te causa un montón de síntomas y un montón de problemas en la salud, imagínate tener los niveles miles de veces aumentados. Por cierto, piensa en tu camiseta favorita o tus mallas favoritas de estar en casa o de ir al gimnasio o incluso tu pijama. Bueno, pues la mayoría de tu ropa preferida, ¿sabes con qué está hecha? Pues está hecha con esas botellas y esos envases de la comida de plástico. Esos envases, esas botellas, se llevan a unas fábricas, se transforman en polvo de plástico y con ese polvo se hacen unas fibras. Eso es fibra de nylon, fibra de licra, fibra de poliéster. Con eso hacen tu ropa. No, pero mi ropa es un tejido. No es un tejido, es plástico. Tu camiseta está hecha con una botella de Coca-Cola. Y tus mallas favoritas también. Y muchas veces incluso tus braguitas también. Todo lo que no sea algodón 100%
estás vistiéndote con plástico que pasa a tu piel y de tu piel pasa a tu sangre. Los cosméticos, las cremas de belleza, las protecciones solares, los aceites hidratantes de bebés, que eso es un crimen para los niños, tendría que estar prohibido. Todos esos elementos están llenos de senoestrógenos que entran a tu sangre a través de tu piel. Toda esa cantidad de senoestrógenos están suplantando los estrógenos normales que genera tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo, imagínate que tu cuerpo, de todos los estrógenos que tienes en tu interior, usa 100 al día, ¿vale? 100 estrógenos al día. Pues como resulta que tienes millones de veces más senoestrógenos que estrógenos propios, tu cuerpo va a coger 100 senoestrógenos en vez de 100 estrógenos naturales. Lo cual quiere decir que si cada estrógeno tiene 1000 veces más poder de estrogenización, o sea, más poder de efectos secundarios y de generar síntomas, más poder negativo que tus propios estrógenos, tu cuerpo va a tener 1000 veces más problemas de salud que si usara sus propios estrógenos. Y lo peor de todo es que no puedes generar la cantidad de hormonas suficientes para que luchen y equilibren a esos estrógenos. Entonces, tienes que aprender sí o sí qué son esos elementos y cómo tienes que evitar que esos senoestrógenos entren en tu cuerpo, y tienes que saber cómo generar la suficiente cantidad de hormonas sexuales en tu cuerpo para poder luchar contra los efectos secundarios. Todos esos problemas que tenéis, chicas, son un déficit de hormonas y no un déficit de estrógeno, que también es una hormona. Pero esa es la única en la que no tenéis un déficit. Puede haber una mujer entre 10.000 aproximadamente que pueda tener un déficit de estrógenos, pero es un caso muy excepcional. Lo que siempre sucede es que tenéis un déficit de todas las hormonas que os he dicho antes, pregnenolona, progesterona, testosterona, tiroides, melatonina, todo tipo de la DEA, todo tipo de hormonas sexuales masculinas y femeninas, tenéis un déficit y tenéis un exceso de senoestrógeno. Por lo tanto, hay un desequilibrio brutal para vuestra salud. Y eso es lo que os está causando esos síntomas y esos malestares. Y hasta que no aprendáis todo lo que tenéis que dejar de hacer, o sea, hasta que no aprendáis todo lo que os daña para poder alejaros y aprender todo lo que os ayuda y acercaros a ello y empezar a hacer muchas cosas de las que nos ayudan y no hacer las cosas que nos están dañando. Hasta entonces no se van a ir vuestros síntomas, ni con una pastilla, ni con un estrógeno, ni con un nada, porque hay que hacer muchas cosas diferentes para poder eliminar lo que nos daña y acercarnos a lo que nos está ayudando. De hecho, hay tantos elementos que nos están dañando que os explotaría la cabeza. Tenemos muchos, no solo los que he dicho, hay muchísimos más. Y ya no se trata solo de dejar de usarlos, o sea, vale, sí, el agua mineral, las botellas te hacen daño. Vas a dejar, no puedes beber nunca ninguna, sí, puedes beber de vez en cuando en alguna, pero tienes que saber cómo haber potenciado tus hormonas para que tus hormonas te protejan. Es lo mismo que en el medio ambiente. En el medio ambiente hay virus, hay patógenos por todos los sitios. ¿Qué vas a hacer? ¿No salir de una burbuja? No, tú sales a la calle y respiras. ¿Qué sucede? ¿Por qué tú te enfermas y tu hermano no? Porque tu hermano tiene un sistema inmunológico más fuerte que el tuyo, respiráis lo mismo, pero a ti te afecta y a tu hermano no. Es un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuestro sistema inmunológico está débil. Si vuestro sistema hormonal está débil, entonces no puedes luchar contra el bombardeo de senoestrógenos que tenemos en el exterior, porque el bombardeo es totalmente continuo. Y de hecho, los problemas ya no van a estar solo en vosotras. Los problemas son generacionales. O sea, mutan en tu ADN y los síntomas que tienes tú, tu hija va a tener muchos peores síntomas. De hecho, tu bisatatarabuela no tenía síntomas ni este tipo de problemas. Tu tatarabuela tampoco. Tus abuelos empezaron a tener estos síntomas, estos problemas, sobre todo tu abuela, tu abuela, sí, perdón, incluso tu bisabuela, empezó a tener estos síntomas, estos problemas. Tu abuela los tuvo más. Tu madre los tenía más. Tú los tienes más que tu madre y tu hija va a tenerlos mucho más que tú.
porque es generacional y porque la contaminación que hay en el mundo industrial no cesa y no va a cesar. Así que si vas a seguir viviendo en el mundo industrializado, como la gran mayoría, hay muchas cosas que son buenas para todos, pero hay otras con las que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, si vas a seguir viviendo en este mundo, tienes que saber cómo protegerte de los malos que te quieren hacer daño. Igual que aprendes a protegerte de otras cosas que te hacen daño y sabes que no tienes que meter los dedos a un enchufe porque te hace daño, sabes que no tienes que atacar a un perro que le está cayendo la baba y te está ladrando porque te hace daño, estás reconociendo cosas, estás reconociendo patrones que te hacen daño, pero estos no te los están contando porque hay mucho que ganar para estas industrias. Por lo tanto, tienes que aprender esto para poder tener salud tú y que tengan salud tus hijos, no solo tus hijas, porque todo va a pasar también a tus hijos, pero tienes que aprender a hacer esto porque tus hormonas lo son todo. Y según estén tus hormonas, van a estar las de tu familia, porque si tú estás haciendo las cosas mal, tú que eres la dueña y señora de tu casa, ¿cómo le vas a hacer las cosas a tu familia? Lo que tú comas van a comer ellos. Lo que tú aprendas, se lo vas a implantar a ellos. Por lo tanto, todo lo que aprendas que sea bueno para ti, va a ser bueno para toda tu familia. Y eso sí que no tiene precio, porque les estarás regalando una cantidad extrema de salud y de años de vida para el futuro. Y eso sí que no tiene precio hoy en día. Y justo por todo esto y porque hay muchísimo más contenido que no me da tiempo a contar, porque son muchas horas, son las horas que les dedicamos al taller que hemos creado, que lo tenéis por aquí abajo, podéis acceder para entrar y verlo. Ahí hemos creado el taller de menopausia, antes, durante y después, aprende a eliminar síntomas y ser la misma mujer que eras antes. Este taller es absolutamente increíble y muchísimas mujeres que ya lo han hecho y los resultados son aplastantes. O sea, es un antes absoluto y un después en sus vidas, porque sabéis los graves problemas y los graves, ¿cómo diría? Los obstáculos, los altos obstáculos que tiene en vuestra vida y cómo nos deja disfrutar de ella. Pues para eso hemos creado este taller. Varias cosas, chicas, y esto va muy en serio. Hay muy pocas plazas, porque durante el taller, que lo vamos a hacer en directo, aunque luego vais a tener la grabación, durante el taller vamos a ver también vuestras preguntas, vuestros casos, os voy a estar ayudando en el taller con vuestros asuntillos personales, personalizados. Entonces no podemos ser como en otros talleres que hemos sido 300, es inviable. Entonces quiero poder daros un trato mucho más cercano. Y luego también hay un asesoramiento posterior al taller. Entonces, si somos 300, tu asesoramiento va a llegar en el 2057. Entonces, por eso lo hemos cerrado en 20 plazas. Hay más de la mitad de las plazas ya cubiertas y empezamos hace una semana a anunciároslo. Y lo hemos dejado en un precio súper, súper bajo para que podáis acceder todas. Es de terrible importancia todo esto. Es vital para vuestra vida. Y además de todo eso, además de todo el taller, vais a tener 3 bonus que son ahí ya me he vuelto loco. Vais a tener 3 bonus. Uno de ellos es un asesoramiento, que os va a interesar mucho a vosotras, un asesoramiento con la mayor experta internacional en neurobelleza y rejuvenecimiento. Os va a hacer un asesoramiento privado, va a ver vuestros cosméticos, vuestros gel, todo, vuestra piel, le haréis fotos de vuestra piel, fotos de los problemas que tengáis y os va a poder ayudar con todo eso. Eso, uno. El segundo bono, tenéis una clase espectacular de la Academia Internacional de Formación en Salud. Una clase en la que vais a aprender cómo protegeros contra enfermedades cardiovasculares, cardiocerebrales, Parkinson, Alzheimer, demencias, diabetes, enfermedad de tiroides, todo lo relacionado con las hormonas que es de tanta importancia para ti y para tu familia. Y el tercer bono es un curso muy especial, no es un curso para los síntomas de la menopausia, no, es un curso para perder peso y adelgazar, que es uno de los síntomas que os suelen pasar en la menopausia. El curso se llama Transfórmate en 15 días Express.
Y es un curso para en 15 días aprender lo que tienes que hacer para poder perder peso rápidamente, incluso con ejercicios en casa y ciertas indicaciones súper chulas. Acabaréis con una guía para hacerlo en esos siguientes 15 días. Todo esto lo tenéis incluido en este taller. Un taller que es como multiplicar lo que hemos hablado hoy por 1000. Bueno, pues todo eso es lo que vais a tener en el taller. Así que si de verdad os interesa este tema, acceder al taller, porque ya os digo, las plazas son limitadas y tenemos una cantidad de material. No hay ningún taller, ninguna formación a nivel mundial en idioma hispano que ni siquiera se parezca a la cantidad de conocimiento que vais a adquirir vosotras. Y por eso hemos decidido lanzar este taller junto con Alex en Alex Comunica, los dos Alex juntos ahí. ¿Para qué? Para que os pongáis las pilas. Es que todo depende de vosotras. Sois responsables de vuestra vida y de vuestra salud. Solo os hace falta la información necesaria, justa y necesaria, porque tampoco estamos para rollos. Y Alex, lo bueno es que ya no solo porque es un investigador nato, es un gran estudioso de la nutrición, de la salud del cuerpo humano, sino que también tiene muchísimos años de experiencia en consulta con muy buenos resultados. Y por eso contamos con él, para hacer este taller que tendrá lugar el día 30 de junio, taller online en directo. Plazas, recordad, limitadas porque son talleres muy personalizados. Toda la información, cómo apuntaros, en alexcomunicatv.com, con todos esos bonus que ha mencionado nuestro amigo Alex. Alex, muchas gracias por estar en Alex Comunica. Gracias, Alex. Gracias, chicas. Poneros las pilas. Cuídate. Hasta luego. Chao.